Pues buenas tardes. Convocamos esta rueda de prensa para presentar el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de Palma para 2021, que se ha aprobado esta tarde en Junta de Gobierno y que hoy pues, queremos dar a conocer para que inicie su trámite a partir de la aprobación en Junta de Gobierno. Hemos de decir que el presupuesto de 2021 es un presupuesto que crece a pesar de las dificultades en relación al que tuvimos en 2020, porque queremos dar una mejor respuesta a la crisis sanitaria y económica de la COVID. Y crecen gracias a que podemos incorporar los remanentes, que es algo fundamental. Ya saben, la historia de los remanentes, pues al final los podemos utilizar y por eso el presupuesto de 2021 será mayor al presupuesto de 2020. Quiero decir que ha sido difícil la elaboración de estos presupuestos, han sido complejos, y por eso quiero poner en valor el trabajo que ha hecho el regidor de Hacienda que me acompaña, Adrián García, y todo su equipo político y técnico que ha dedicado muchas horas de todos los días de las semanas previas para poder llevar adelante este presupuesto y que se pudiese aprobar en la Junta de Gobierno de hoy. También quiero dar las gracias a los diferentes regidores y regidoras, a sus equipos, que también se han implicado para poder cerrar estas cuentas de 2021. Unas cuentas que nos van a permitir gestionar 463 millones de euros, que es un 6% más que en 2020, es decir, que dispondremos de presupuesto propio del Ayuntamiento de 26 millones más en 2021 de los que tuvimos en 2020. Bien, ¿de dónde salen estos presupuestos? ¿Cuáles son los ingresos que nos permiten disponer de 463 millones? Bueno, pues son diferentes vías. La primera, como he explicado, la incorporación de los remanentes, que suponen 18 millones de euros. La segunda, una operación de crédito por valor de 23 millones y medio de euros. Quiero decir que desde 2015 hemos ido rebajando la deuda municipal en 156 millones de euros. Cuando llegamos, el Ayuntamiento tenía una deuda de 352, a día de hoy es de 196. Esta buena gestión de la deuda pública, que ha ido disminuyendo, como digo, en 156 millones, nos permite en un año de crisis poder endeudarnos para hacer frente a los gastos, al gasto social, a la inversión, al apoyo a nuestras empresas. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a pedir préstamos por valor de 23 millones y medio de euros. Les quiero decir que estos 23 millones y medio es lo que tendremos a inicio de año de mayor deuda. Cuando acabe el año será menos. Pensamos acabar el 2021 con una deuda de 207 millones. Es decir, que habremos acabado el 2020 con 196, acabaremos el 2021 con 207. ¿A qué se debe la diferencia entre los 16 y los 23? Pues porque en el 2021 seguiremos pagando los préstamos y devolviéndolos como hace cualquier persona en su familia, y con lo cual, pues una parte de este incremento quedará compensado por la devolución de préstamos anteriores. Creo que la buena gestión de años anteriores, el rigor, desde el área de Hacienda y del equipo de Gobierno ha permitido que en un momento complicado podamos acceder a préstamos para aguantar las cuentas municipales y, como digo, poder hacer frente a una crisis mundial en la ciudad de Palma. Ya he explicado dinero de remanentes, dinero de deuda, y en cuanto a los ingresos propios, a los ingresos que prevemos para 2021, la previsión es que caigan y que lo hagan en 14 millones de euros. Si en el 2020 la previsión de ingresos fue de 323, en el 2021 la previsión es de 309. Por tanto, una caída de 14 millones de euros que compensamos con el endeudamiento y con los remanentes. Como digo, la recaudación baja. En un principio podríamos haber optado por subir impuestos para que no lo hiciera, pero no lo hicimos. Dejamos los impuestos congelados. Les tengo que decir que en el caso del IBI, por ejemplo, de tipo general, que es el 90% de los edificios de Palma, pues las viviendas, los comercios, los bares, los restaurantes, todos ellos es el 6.º año que gobernamos y el 6.º año que no se sube. Ahora mismo el IBI de Palma es de los más bajos de España. Creo que también esto es una ayuda a nuestros empresarios, que en Palma, de IBI, que es el impuesto más importante que recauda del Ayuntamiento, es de los más bajos de España. Para que se hagan una idea, el tipo de IBI puede estar entre el 0,40 y, en el caso de una gran ciudad, el 1,30.
En el caso de Palma estamos en el 0,46, es decir, que ya queda muy poquito para llegar al mínimo legal y podríamos estar en 1,30. Así que esa es la apuesta de este ayuntamiento, no subir los impuestos y no subir el IBI, y no lo hemos hecho desde que estamos gobernando. Esta era la parte de ingresos. La parte de gastos, los 463 millones. Los 463 millones es un presupuesto que tendremos para gastar en 2021. Este presupuesto se organiza en dos grandes bloques. El presupuesto que aprobaremos el 1 de enero, después lo explicará mejor el regidor de Hacienda, y el remanente que sumaremos en abril. Nosotros vamos a explicar todo lo que gastaremos en 2021, que incluye ambos conceptos. El presupuesto que se aprueba el 1 de enero y el presupuesto que se suma en abril con los 18 millones de remanente. Y es importante que lo sumemos todo porque va a ser lo que vamos a poder gastar y, como digo, atender esta emergencia con ese presupuesto total. Es un presupuesto que busca estar al lado de la ciudadanía, de nuestros empresarios. Y, para que se hagan una idea, por ejemplo, en el gasto social supone un incremento de 8,5 millones de euros, llegando a un gasto social prácticamente de 65 millones de euros. Para ponerlo en contexto, decirles que entre 2015 y 2020 el presupuesto social del ayuntamiento subió un 24%. En 5 años, sumados, subió un 24%. Ahora, en un solo año, sube un 15%, que son esos 8,5 millones, porque consideramos que son necesarios para atender la emergencia social generada por el COVID. En este ámbito, y para desglosarles un poco, destaco algunas de las partidas. Por ejemplo, Benestar gestionará en el 2021 35,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 10%. Justicia Social dispondrá casi de 6 millones de euros, con un incremento de 932.000 euros, lo que es una subida alrededor del 19%. Y Educación tendrá una subida de 2.820.000 euros, que supondrá un incremento del 16,6%. Estas tres partidas sociales, las más sociales del ayuntamiento, como ven, aumentan de forma significativa, y eso es porque la emergencia social para nosotros es una prioridad. También sube vivienda con 1,4 millones de euros más. Estos incrementos permitirán reforzar el escudo social tan necesario en un momento de pandemia. También quiero destacar el apoyo al sector económico. Las subvenciones para el pequeño comercio y la restauración tendrán continuidad en 2021, con un presupuesto de 1,3 millones de euros, que a lo largo del año, y viendo en función de cómo evolucionen las cosas, se podría incluso incrementar, como hemos hecho este año 2020. También decirles que el área de promoción económica, Palma Activa, se incrementa su presupuesto en un 25%. Y también les puedo decir que las terrazas podrán seguir ocupando las plazas de aparcamiento, como han ido haciendo este año a causa de la COVID, que también ha sido un apoyo fundamental al sector de la restauración. También seguiremos apoyando al sector de la cultura, que es fundamental en nuestra ciudad y que no debemos olvidar, y decirles que el área de cultura tendrá un incremento del 7,5% de su presupuesto, casi prácticamente con 1 millón de euros más. También incluimos en este presupuesto partidas específicas derivadas de la COVID, como son las de desinfección, EPIs, por ejemplo. Les digo algunas de ellas: limpieza de colegios, 1 millón de euros de incremento para poder hacer la desinfección de los espacios de los colegios y que les hemos cedido para las clases. También 1.600.000 en edificios municipales y compra de EPIs, 600.000 euros. El IME, Deportes, también tendrá un incremento de 1.150.000 euros en mantenimiento de instalaciones deportivas, en las 37 instalaciones que tiene, ya digo, en muchos casos para atender las desinfecciones y para las normas sanitarias que han supuesto cambios, y podamos dar el mejor servicio en las instalaciones deportivas, que en un momento de crisis de salud es una de las mejores alternativas que podemos tener, garantizar la salud de nuestros ciudadanos practicando deporte con seguridad. Otro de los puntos que queríamos era atender la emergencia social, ayudar a nuestras empresas, atender también los requisitos sanitarios en las instalaciones públicas para garantizar la seguridad, pero otro de los objetivos también muy importantes es seguir mejorando la ciudad y seguir avanzando en el modelo de ciudad con el que nos presentamos a estas elecciones como equipo de gobierno.
Esa palma sostenible, esa palma de derechos, esa palma que funciona, avanzan también en este presupuesto. Y lo hacen, por ejemplo, con inversión, que en un momento de crisis económica la inversión pública, y lo vamos a ver ahora con los fondos europeos, cuando lleguen, es uno de los elementos fundamentales para generar actividad económica y empleo. De esta manera, en el capítulo de inversión, les puedo anunciar que se van a presupuestar, en el caso de deportes, 4,7 millones de euros. Es una operación financiera que nos va a permitir instalar la hierba, cambiar el alumbrado, las mejoras en los 17 campos municipales de fútbol que nos faltaban. Y de esta manera cumplir nuestro compromiso de legislatura de cambiar el césped y mejorar las instalaciones de los campos de fútbol municipales. Lo haremos con una operación financiera que nos permitirá afrontarlo de golpe con esos 4,7 millones de euros. También vamos a invertir en el EDUSI, en el proyecto europeo del Plan Litoral de Ponent. Y aquí decirles que presupuestamos 3 millones para iniciar las obras de Saigo d'Olsa, del centro deportivo y el aparcamiento de Saigo d'Olsa, y también 600.000 para el Casal de Barri de Génova. En cuanto a sostenibilidad, Movilidad contará con un incremento de con una partida de 800.000 euros para medidas de movilidad sostenible y recuperación de espacio para la ciudadanía. Y en el caso de Palma Funciona, del mantenimiento de la ciudad, anunciarles que el presupuesto de infraestructuras se va a incrementar un 10% con alrededor de 5 millones de euros para seguir mejorando los parques y jardines, las aceras, las calles, el alumbrado, que es uno de nuestros compromisos como Gobierno y que, independientemente de la COVID, los ciudadanos nos piden cada día, que mejoremos la ciudad y su mantenimiento, y en este presupuesto se va reflejado con un incremento importante con las nuevas contratas municipales que van a mejorar ese mantenimiento y esa ciudad más verde y mejor cuidada que queremos. Como ven, el año 2021 es un año complejo, difícil, espero que menos que 2020, pero también lo seguirá siendo. Y hemos querido hacer un presupuesto que no fuese de recortes. Esa es una opción cuando hay crisis económica, lo saben ustedes, otros gobiernos recortaron. Yo creo que eso generó más sufrimiento y sacó más dinero de la economía todavía, con lo cual generó más crisis. Nosotros, yo creo que en consonancia con lo que están haciendo los gobiernos pues, del Estado y de la comunidad autónoma, hemos preferido aumentar el presupuesto. Lo hemos hecho por la gestión de años anteriores que nos ha dado la opción de hacerlo, por ejemplo, en el caso del endeudamiento, y pensamos que de esta manera mantenemos los servicios públicos, el estado del bienestar y podemos ayudar a nuestros ciudadanos y a nuestras empresas con los recursos que lo puede hacer el Ayuntamiento a salir adelante. Capítulo también les expreso, aunque lo explicará después el regidor, en el caso de las empresas públicas, que no es el presupuesto propio municipal, sí decirles que las empresas públicas tendrán en el 2021 un presupuesto global, las 4 sumadas, de 133 millones, decir que en 2020 fue de 148 millones, es decir, que las empresas públicas tendrán un descenso de sus presupuestos, sumadas todas, de 15 millones de euros. ¿A qué se debe esto? Pues a que el Ayuntamiento mantiene las aportaciones que hace a las empresas, pero las empresas van a tener menos ingresos derivadas de los usuarios, por ejemplo, la MT. Eso supone que tienen que ajustar su presupuesto con este descenso. Decirles que haremos lo mismo que hicimos en 2020. En el caso que veamos que alguna empresa pública necesita una aportación extra para su rescate, como hemos hecho en el 2020, pues lo haríamos también en el 2021. Así que nuestro objetivo es mantener el empleo en las empresas, el servicio. Si 2021, hace una previsión muy prudente la que hemos hecho, si 2021 mejora, solucionado. Si 2021 no mejora con respecto a lo que todos pensamos que puede ocurrir, pues saldremos al rescate de las empresas públicas, como hemos hecho en el 2020, pero sí que es verdad que el 1 de enero se va a ver reflejada esa menor aportación de los usuarios de las empresas públicas en sus cuentas. Bueno, esto es lo que yo les quería explicar, ahora ya con más detalle y con el PowerPoint se lo podrá explicar el regidor de Hacienda al que le doy la palabra. Muy bien, muchas gracias por la primera presentación, señor alcalde. Pues efectivamente ya aprobamos el presupuesto 2021, que como ha dicho, con una previsión de gasto total en el ejercicio de 463 millones, que esto se debe a la capacidad que hemos tenido nosotros de generar ingreso de 444 millones, largos 445 prácticamente, más la previsión de remanentes de 18 millones, que para explicar realmente y demostrar lo que queremos hacer en el año y las políticas que queremos llevar a cabo, conviene plasmarlo todo en un mismo documento de inicio y saber cuáles van a ser los gastos aproximados. Esto supone, en la siguiente diapositiva, una evolución
y un incremento de previsión de gasto total respecto al ejercicio anterior de un 6%, y nos pone ya, como el año pasado, ya por encima de sendas precrisis de hace muchos años, superando los gastos de hace tiempo. Luego aquí tenemos una diapositiva de presupuesto por áreas, que es mejor para que luego con detenimiento lo veáis, pero si queréis en la siguiente sí que se puede ver el peso de áreas con el presupuesto total previsto, en las que hay pocas variaciones. Sigue siendo las que más peso tienen seguridad ciudadana, sobre todo por el peso que tienen el número de policías a cargo, y el área de economía y hacienda también por operaciones financieras, por este volumen, y seguida de infraestructuras, accesibilidad, también con un 12%. Y bueno, tienen el peso similar a otros años para luego revisarlo. Y aquí esta es la visión gráfica, son los mismos datos, un poco más visual, para ver las áreas que más peso tienen en el ayuntamiento. Luego se ha comentado también la importancia que le hemos dado al presupuesto social. Veníamos dando este peso y esta importancia en toda la legislatura, y aquí está el detalle de las áreas que hemos contabilizado, que son la de bienestar social, justicia social, educación y la parte de vivienda destinada a viviendas sociales. Un incremento de 8,5 millones en una época, en un año que es más que necesario, donde se ve el esfuerzo que está haciendo este equipo en este sentido, como el alcalde ha dicho. Aquí es un aspecto interesante, el gasto financiero, donde hemos conseguido que se reduzcan los intereses en 1,3 millones de euros, y también, gracias a las amortizaciones que hemos llevado a cabo, reducir la carga de amortizaciones en 11 millones de euros, que nos permiten destinar este gasto, pues, por ejemplo, a gasto social que hemos visto antes. Y esto es importante, que lo podemos hacer sin que nos penalice, gracias a la suspensión de las reglas fiscales, que este gasto que antes era financiero pasado a gasto ordinario no nos pesa como en otros ejercicios sí nos hubiera pesado, y por eso hemos podido hacer esta operación. Luego, en cuanto a gastos totales, bueno, diré así un poco, el alcalde ya ha plasmado un poco los principales gastos a los que se destinan. Es importante, como principal, los incrementos de los gastos corrientes en bienes y servicios, parte por esa derivación de gasto bancario a gastos de servicios, que nos permite prestar más servicio al ciudadano y menos a los bancos. Luego, la reducción de gastos financieros en 1 millón. Transferencias corrientes suben un 6%, que son derivadas a organismos autónomos y a subvenciones. Inversiones de capital, seguimos poco a poco en inversiones incrementándolo. Siempre ha sido una carencia del ayuntamiento, y desde que hemos podido hemos ido intentando hacer esfuerzos, y aquí volvemos a superar el ejercicio anterior, como hicimos en el pasado, y superando y incrementando en un 21% estas inversiones. Y luego la última fila es la de pasivos financieros, donde se ve el importe total de deuda que comentaba el alcalde que vamos a ejercer. En el capítulo de ingresos, quizás porque es lo que nos ha creado hacer un presupuesto distinto, el que habría que hablar un pelín más. En el capítulo 1 es interesante saber que las aportaciones del Estado, que están en torno a los 100 millones de euros, entre 1 y los 70 millones que veremos después, nos han incrementado y nos han permitido un poco aligerar la carga del ayuntamiento. En este caso, es la cesión de IRPF ha subido un 1,9%. El IBI prácticamente con la congelación de tributos se mantiene.
hay un pequeño incremento vegetativo, pero es prácticamente igual. Igual que VTM, pequeñas reducciones, pero hay pocos movimientos. Donde sí hay más movimiento es en plusvalías, que estimamos una bajada de 5 millones, ya el año pasado se bajó por todo parte por las sentencias del Tribunal Supremo y partes por la actividad, como principales movimientos del capítulo 1. En cuanto al capítulo 2, aquí está varios de los tributos del Estado, que también hay un incremento de 1,9, como es el IVA, cerveza, bebidas, alcohol, que nos permite ese pequeño incremento del 1,9%, unos 260.000 euros. Y luego el impuesto de construcciones, este año más o menos se amplía ligeramente según los datos de la liquidación prevista, y en parte también por la gestión que se está haciendo en urbanismo, tanto de reorganización como de mejora de la tramitación y de la tramitación digital, que va a permitir agilizar esas licencias. También es cierto que en la parte fiscal sí que se reduce, o sea que al final hay una reducción también del concepto. En cuanto al capítulo 3, la tasa de residuos sólidos urbanos queda prácticamente igual. Sí que contemplamos una reducción de las entradas al Castillo de Berber por la reducción turística. Y en la otra parte urbanística, las licencias urbanísticas, sí que se prevé una caída de 4 millones de euros, que es una gran caída, también en base a las tramitaciones y que estamos viendo cómo cerrará. Y también una reducción de la tasa por apertura de establecimientos, que esperemos que al final no sea tan severa como preveemos. En este capítulo también hay una pequeña reducción del HORA y de mercados municipales, pues también por la propia actividad. Y también una reducción en multas de tráfico y sobre todo en multas de tráfico de no residentes por la bajada precisamente de este ejercicio que se esperarían recaudar en el ejercicio siguiente. En el capítulo 4 de transferencias corrientes, principalmente destacar la participación en tributos del Estado que comentaba. Aquí sube 1,5 millones, ya que es una aportación de 76 pasa a 78 millones de euros. Y prácticamente es lo que tengo. Bueno, sí, de capítulo 7 es interesante comentar que tenemos ya incluido la subvención aportada que será mediante convenio del Consell y del Govern de reactivación económica por COVID, que aportan 2 millones de euros cada una de las entidades, 2 millones el Consell y 2 millones el Govern, que eran destinados a inversiones. Y en ingresos es todo. Pero bueno, organismos autónomos, vemos aquí la diapositiva de los mismos. Destacar dos: el Patronato de la Vivienda baja ligeramente, se coloca en números del 2019, principalmente porque acaba un proyecto de DUSI de vivienda digna aproximadamente por este importe, y retoma al presupuesto anterior. Y Palma Activa, hay un incremento de 725.000 euros que viene a poder prestar los programas o participar en los programas de empleo del Govern, este incremento. Y luego están las empresas públicas, como le ha dicho el alcalde, que hay 3 empresas que plasman una reducción de negocio, como es Emaya por agua, MT por transporte y SMAP tanto por hora como aparcamiento. Y bueno, han hecho un presupuesto ajustado con nuestras aportaciones y estaremos haciendo un seguimiento próximo para ver la evolución de estas mismas y su buen funcionamiento. Y por mi parte es todo.